Buenas noches. Le habla el profesor Luis El Neto Encarnación, profesor de la asignatura de análisis de estados financieros. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio en el cual vamos a hacer una explicación del sexto trabajo de análisis de estados financieros que le hemos asignado a fin de orientarle de manera que les resulte más fácil ustedes poder desarrollar dicho trabajo. Tenemos el mandato del trabajo, asignación del sexto trabajo de análisis de estado financiero, sesión con 320.004 y también la sesión con 320.007. Solamente tenemos un tema en investigación, el cual establece definir, poner ejemplos y comentar los términos y conceptos del 1 al 51 que se indica en el documento adjunto relacionado con la organización empresarial, estándares contables, proceso contable y el análisis e interpretación de estados financieros. El objetivo de este sexto trabajo es continuar ampliando los conocimientos sobre las técnicas y herramientas que se utilizan en la labor del análisis e interpretación de los estados financieros para adquirir los conocimientos básicos, las destrezas y habilidades necesarias como futuros contadores que ustedes serán próximamente. Vamos a ver ahora el listado de los 51 términos y conceptos que ustedes deberán definir, poner ejemplo y comentar. Tenemos el primer término, estado financiero, clasificación y tipos de estado financiero. Podemos decirle al respecto que los estados financieros son los informes extraídos de la contabilidad de la empresa. Es el producto final de la contabilidad. Los estados financieros pueden clasificarse en dos grandes grupos, que son los estados financieros con propósito de información general y los estados financieros para fines administrativos, propósitos específicos. Dentro de los estados financieros con propósito de información general, tenemos el conjunto de estados financieros compuesto por 5 componentes, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas explicativas contentivas de la política contable y otras informaciones relevantes sobre la empresa o sobre las diferentes partidas que integran los estados financieros. En ese sentido, vamos a visualizar varios documentos relacionados con el conjunto de estados financieros con propósito de información general. Tenemos por aquí los estados financieros correspondientes a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos que vamos a estar viendo, analizando. Estos estados financieros comparativos, porque la
NIC número 1 sobre presentación de estados financieros establece que los estados financieros con propósito de información general están compuestos por 5 componentes, como antes hemos indicado, y presentados en forma comparativa. Aquí tenemos los balances generales comparativos del año terminado el 31 de diciembre del 2020 comparado con los estados financieros, balance general terminado el 31 de diciembre del año 2019. Como podemos ver, y como ustedes conocen, los estados financieros, específicamente el balance general, está compuesto por 3 grupos de elementos que son los activos, pasivos y patrimonio o capital contable de la empresa. Este estado financiero, balance general, es de una entidad de intermediación financiera, un banco. Estas entidades se rigen por las disposiciones, las normativas y sistemas contables que elabora la superintendencia de banco para dichas entidades de intermediación financiera. Dentro de los activos tenemos fondos disponibles que están subclasificados en caja, en el Banco Central, en bancos del país, en bancos del extranjero y otras disponibilidades. Es el primer renglón o cuenta importante de la empresa, o sea, los fondos disponibles. Segundo renglón o segunda cuenta, inversiones. Tenemos otras inversiones, instrumentos de deuda, rendimiento por cobrar y provisión para inversiones negociables y a su vencimiento. Seguimos con la siguiente partida de activos. Tenemos la cartera de créditos. Esa es una de las cuentas más importantes de toda entidad bancaria. La cartera de créditos son los préstamos por cobrar. Y aquí están clasificados esos préstamos por cobrar en vigentes, reestructurada, vencida, cobranza judicial, rendimiento por cobrar y provisiones por crédito. Continuando con los renglones, tenemos cuentas por cobrar, ¿verdad? Hay que hacer notar que al lado de cada una de las partidas que hemos mencionado y las que seguiremos mencionando, aparecen entre paréntesis las notas, o sea, las referencias cruzadas con las notas a los estados financieros. Por ejemplo, en las cuentas por cobrar que mencionábamos, ¿verdad? En nota 3, 8, 23, 31 y 33. En la cartera de crédito, la nota 3, 7, 13, 23, 31, 32, 33, 35. En las inversiones, también la nota 3, la 6, la 13, la 31 y la 32. En la primera cuenta de fondos disponibles, la nota 3, 4, 23, 31 y 32. Esa referencia quiere decir que si queremos tener más informaciones sobre esas cuentas, debemos irnos a los detalles que se especifican en la referida nota que hemos mencionado. Seguimos viendo, tenemos varias cuentas más
¿verdad? Como son los bienes recibidos en recuperación de crédito, las inversiones en acciones, la propiedad, muebles y equipos, otros activos y el total de activos. El total de activos, en este caso, tenemos 97.000 millones, 97.753 millones, 449.650 en el año 2020 y 89.414, 369.466 pesos es la unidad monetaria en que están expresados dicho estado financiero. Luego continuamos con los pasivos y patrimonio. Dentro de los pasivos tenemos las obligaciones con el público, ¿verdad? Subdividido en de ahorro, o sea, las cuentas de ahorro que ha aperturado el banco, un recurso que han traído los depositantes, que constituyen pasivo para la institución bancaria. Y a plazos tiene, ¿verdad?, certificado financiero a plazo que ha emitido, en este caso por 148.450.738 para el año 2020 y 157.984.529 para el año 2019. Y así seguimos con la demás partida de pasivos, obligaciones por pacto de recompra, fondos tomados en préstamos, valores en circulación, otros pasivos, obligaciones subordinadas y total de pasivos. En este caso, para el año 2020, tenemos 77.588 millones, 840.881 para el año 2020, repito, y 70.840 millones, 462.402 para el año 2019. Luego viene la sección de patrimonio neto. Patrimonio es sinónimo de capital. Tenemos, ¿verdad?, clasificado el patrimonio en otras reservas patrimoniales, resultados acumulados de ejercicios anteriores y resultados del ejercicio. Ejercicios anteriores quiere decir aquí para el año 2020, toda la utilidad acumulada de la empresa y el resultado específico del año 2020 fue de 1.447.176.639 para el año 2020. Y para el año 2019 tenemos de otras reservas patrimoniales 17.361.177.307 para otras reservas patrimoniales. Tenemos 163.449.900
48, entre paréntesis, o sea, negativo. Y para el resultado del ejercicio tenemos 1.576.179.707. El total de patrimonio para el año 2020, 20.164.608.769. Y para el año 2019, 18.573.907.064. El total de pasivo y patrimonio, ¿verdad? Tenemos 97.753.449.650 para el año 2020 y 89.414 millones 369.466 para el año 2019. O sea, este es el balance general con su detalle. Vamos a pasar a los demás estados financieros. Tenemos el estado de resultado, también presentado en forma comparativa el año 2020 comparado con el año 2019. Y están las diferentes partidas de ingresos, ¿verdad? De gasto, de margen financiero bruto, ¿verdad? Que es el formato del estado de resultado para las instituciones financieras. Luego tenemos el margen financiero neto, los ingresos por diferencias de cambio neto, otros ingresos operacionales, otros gastos operacionales, gastos operativos, el resultado operacional, otros ingresos y gastos, ¿verdad? Y el resultado antes de impuestos sobre la renta, el impuesto sobre la renta para ambos años, y el resultado del ejercicio, que para el año 2020 fue 1.607.974.045 pesos. Y para el año 2019 fue 1.751.310.783 pesos. Seguimos con el estado de flujo de efectivo. Flujo de efectivo por actividad de operación. Flujo de efectivo por actividades de inversión. Flujo de efectivo por actividades de financiamiento. Tenemos también el estado de cambio en el patrimonio neto, que consiste en un análisis de cómo varió el patrimonio neto durante el periodo analizado, ¿verdad? Partiendo de los balances que tenían las diferentes cuentas que conforman el patrimonio de la empresa al inicio del periodo, los movimientos que tuvieron durante el periodo, ¿verdad? Y
el saldo final al cierre del periodo. Luego tenemos las notas a los estados financieros, que es el quinto componente, ¿verdad?, de un conjunto de estados financieros con propósito de información general. Las notas son bastante extensas, se refieren a la identificación del ente económico, la política contable y los detalles de las diferentes partidas que se presentan en dichos estados financieros. Espero que hayan obtenido una visualización de el requerimiento número 1 de este primer trabajo. En ese sentido, continuaremos con los demás temas, ¿verdad? Tenemos los activos, el concepto de activos, definición de activos, clasificación de los activos, las principales cuentas de activos que aparecen en un balance general. Eso va a depender de la naturaleza de las actividades de la empresa. Como veíamos acá, en una entidad bancaria, pues se refiere mayormente a efectivos, disponibilidades y carteras de préstamo, aunque hay algunas cuentas partidas que son comunes para todo estado financiero, los activos fijos, por ejemplo, o sea, propiedad, planta y equipo, terreno, edificio, maquinaria, etc. Las principales cuentas que vemos en un balance general son efectivo en caja y banco, cuenta por cobrar, inventario, gasto pagado por anticipado, inversiones, propiedad, planta y equipo. Seguimos con las demás partidas de pasivos. El pasivo son las deudas o obligaciones pendientes de pago que tiene una entidad, que han surgido de operaciones realizadas en el pasado. Las principales cuentas de pasivo que podemos ver en un balance general son las cuentas por pagar, los documentos por pagar, los sobregiros bancarios, los acumulaciones, retenciones por pagar, impuestos sobre la renta por pagar, etc. Tenemos el patrimonio o capital. El patrimonio capital es un aporte residual que corresponde a los accionistas o dueños de la empresa y que está formado mayormente por los aportes de capital, ¿verdad?, en acciones o pago en exceso al valor nominal de las acciones, utilidades retenidas o acumuladas, reserva legal, entre otras partidas de capital. Tenemos las cuentas de ingresos y de gastos, que son las cuentas que forman parte del estado de resultados de una empresa. Van a depender también de la naturaleza de la empresa, dicha cuenta de ingresos. Los ingresos son los incrementos en los activos obtenidos por las operaciones que tiendan, ¿verdad?, a incrementar el patrimonio de los accionistas, ¿verdad?, producto de las operaciones rentables que han llevado a cabo. Por el contrario, los gastos son el consumo de recursos, de activos, ¿verdad?,
en que incurre la empresa para llevar a cabo sus operaciones. Los gastos se clasifican en gasto general y administrativo, gasto de venta, gastos de operaciones, gastos financieros, entre otras partidas de gastos. También tenemos el estado de flujo de efectivo, los diferentes flujos de efectivo. Tenemos el flujo de efectivo por actividades de operación, flujo de efectivo por actividades de inversión, flujo de efectivo por actividades de financiamiento y la diferente partida en estos flujos de efectivo. En el flujo de efectivo por actividades de operación tenemos efectivo recibido de clientes, efectivo pagado a proveedores y empleados, efectivo recibido por interés, efectivo pagado, ¿verdad?, por gasto financiero. También tenemos el impuesto sobre la renta que hemos pagado, el gasto de impuestos sobre la renta, entre otros, dentro del primer flujo de efectivo. Flujo de efectivo por actividades de inversión, pues corresponden a las entradas y salidas de efectivo que haya obtenido la empresa durante el periodo por actividades de inversión. ¿Cuáles son las principales partidas de flujo de efectivo por actividades de inversión? En una entidad financiera tenemos los efectivos pagados por otorgamiento de préstamos, ¿verdad?, como una salida de efectivo, el efectivo recibido por recuperación de préstamos como una entrada de efectivo, la efectivo erogado por adquisición de activos fijos, efectivo recibido por venta de unidades de activos fijos ya no utilizadas en las operaciones de la empresa, entre otras partidas. Tenemos también los flujos de efectivo por actividades de financiamiento. Los flujos de efectivo por actividades de financiamiento se refieren al efectivo recibido por emisión de acciones de capital, efectivo pagado por adquisición de acciones en tesorería, efectivo pagado por pago de dividendo, efectivo pagado por saldo o abono a préstamos, efectivos recibidos por recesión de préstamos de entidades financieras, entre otras partidas. Es decir, que esos son los principales movimientos que se observan en el estado de flujo de efectivo. Ustedes pueden buscarlo y verlo más detallado. Con relación al estado de cambio en el patrimonio neto, en este estado financiero, lo que se observa, ¿verdad?, como pudimos ver, es los movimientos que ha tenido el patrimonio de los accionistas durante el periodo que cubre el estado de resultado de la empresa. O sea, si el estado de resultado, que es por un año, ¿verdad?, el análisis o cambio en el patrimonio neto de los accionistas también es por un año. Se va a partir del inicio del año con cada uno de los renglones que están formando parte del patrimonio. Se van a considerar todos los aumentos en cada una de esas partidas y todos los
disminuciones, ¿verdad?, que ha habido en dicha partida para tener el total de patrimonio al cierre del periodo para los cuales se está preparando los estados financieros. Yo espero que ustedes revisen, ¿verdad?, un juego conjunto de estados financieros. Como podemos ver, los activos, pasivos y patrimonio tienen que ver con el balance general. Los ingresos y los gastos tienen que ver con el estado de resultado. El estado de flujo de efectivo pues tiene que ver con el análisis, ¿verdad? Y que se convierte en un estado financiero que se haga de los movimientos de efectivo que ha habido durante el periodo. Y el estado de cambio en el patrimonio, ¿verdad?, pues tiene que ver con los movimientos que sufrió el patrimonio positivo y negativo durante el periodo. Esta es una información importante para los accionistas, ¿verdad?, que están pendientes de la evolución de la empresa en sentido general y de sus intereses particulares, o sea, de los accionistas que están contenidos en este estado financiero, ¿verdad?, de estado de cambio en el patrimonio neto. Las notas explicativas, vuelvo y repito, pues son aclaraciones, explicaciones, primero comenzando con la identificación del ente económico, luego con las políticas contables, luego con los detalles que se consideren necesarios de las partidas que están presentadas en el balance general, en el estado de resultados, en el estado de flujo de efectivo, en el estado de cambio en el patrimonio.